No os olvidéis de los que pusieron el cimiento de nuestra fe, nos olvidéis, porque el Dios que les guió en el pasado es el mismo Dios de amor que nos guía hasta hoy y nos llevará hasta la santación. No os olvidéis de ese grupo que esperaba a un Salvador que no volvió, pero hallaron a la luz de su fracaso que en los cielos hay un juez, que su juicio comenzó y que cercano está el día del Señor. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, a menos que olvidemos al Señor y Dios. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, si vemos como en el pasado nos guió, si vemos como en el pasado nos guió. Oh pueblo fiel, para esta hora ya has venido. Dios te llamó, no lo olvides, pues aquí está la paciencia de los santos. Guardarán la ley de Dios, tendrán la fe de mi Jesús, los que saldrán de las tinieblas a la luz. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, a menos que olvidemos al Señor y Dios. No tenemos ya más nada que temer del porvenir, si vemos como en el pasado nos guió. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, a menos que olvidemos al Señor y Dios. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, si vemos como en el pasado nos guió, si vemos como en el pasado nos guió, si vemos como en el pasado nos guió. Bien, amados hermanos, nos llena de gran gozo poder continuar hoy, 24 de octubre, 2 días después
Estamos haciendo memoria de los inicios del gran movimiento adventista, el gran despertar mundial del siglo XIX, XVIII, ¿verdad? Allí tenemos una rica historia que mantener viva y hemos estado hoy recordando cómo estaban los pioneros hace 179 años. 2 días después, podemos recordar un poco lo que se llamamos y conocemos hoy como el gran chasco o el gran zarandeo, como el Señor dispuso en su sabia providencia probar a su pueblo de una manera particular, de una manera como su pueblo no lo esperaba. En la palabra del Señor encontramos esta profecía que tuvo cumplimiento en ese tramo de la historia, hermanos queridos. El Señor le había dicho a la iglesia de Sardis lo siguiente. eh, Dice la palabra en Apocalipsis 3. Dice Apocalipsis 3, sé vigilante, 3:2. Sé vigilante y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir. Miren qué mensaje, hermanos. Porque no he hallado que tus obras hayan sido cabales delante de Elohim. Acuérdate pues que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Miren el orden, hermanos, lógico que hay aquí. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Te está hablando a la iglesia de Sardis. Guárdalo y arrepiéntete. Mire, y entonces dice el Señor aquí, dice el verso 3, si no eres vigilante, vendré como ladrón y nunca sabrás a qué hora vendré a ti. Eso le dijo el Señor a la iglesia de Sardis. Y el Señor en el tiempo de, vino en el tiempo de la Odisea, sí, en el tiempo de Filadelfia, el Señor vino a visitar a su pueblo y a hacer en su pueblo una obra especial, y la iglesia de Sardis no se dio cuenta a qué hora vino. Y muchos creyentes, hermanos, aún dentro del mismo adventismo, no comprenden que hubo una venida en 1844. Sí, el Señor vino, no a donde el pueblo lo esperaba, pero el Señor vino como estaba prometido en Apocalipsis 11:15 al 19. El Señor vino como estaba prometido en Apocalipsis 10:1 al 11. El Señor vino como estaba prometido en Daniel 7:9 al 13. El Señor vino al lugar santísimo del templo celestial. Hubo una venida. Y es importante que nosotros entendamos porque esa venida del Señor a la boda, esa venida según Mateo 25, esa venida del Señor, hermanos, digamos, cuando leemos a fondo el conflicto de los siglos, capítulo 23 y 24 y 25, vamos a encontrar que en esa venida de 1844, el Señor nos quiere dar una lección a nosotros de quiénes estarán preparados ahora en su venida gloriosa a la tierra. O sea, comprendiendo la experiencia de los que estuvieron preparados, entonces nos está diciendo la experiencia que debemos tener los que queremos estar preparados para este gran evento que viene ahora, hermanos, la venida de Él como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Entonces la venida de él como hijo de hombre en las nubes del cielo de Daniel 7:9 sucedió en 1844. Ahora él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la venida de 1844 nos fue revelada y Dios permitió esa experiencia como por así decirlo, hermano, como una experiencia simulacro.
para que el pueblo que ahora sí va a experimentar la venida a la tierra, pueda tener un referente de qué clase de experiencia y cómo debe ser la fe, cómo debe ser su experiencia si quiere estar de pie en este momento que ya estamos a punto de cumplir la venida del Señor. Aquí seguimos, hermanos, en esta maravillosa hora. Vamos a escuchar un breve testimonio de lo que ha sido para. Vamos a pedirle a dos hermanos que en esta hora nos compartan en resumen lo que ha sido para su vida espiritual el haber estado en contacto con la historia, con la historia del inicio del gran movimiento adventista. Vamos a mirar quién se puede, a ver, vamos a escuchar en esta hora un testimonio de esto, lo que ha sido hoy, el recordar la historia del inicio. Adelante, hermana, mi hermana Ana Muñoz nos va a compartir. Buenos días para todos. Gracias, pastor. Bueno, mi experiencia ha sido como una oración diciéndole, Señor, enséñame a amar esa parte de la historia porque no la conocía y no la amaba. Y para uno entender lo que hicieron nuestros antepasados, los pioneros, tenemos que pedirle al Señor que nos dé amor para amar su obra. Así que yo le decía, Señor, ayúdame y comencé a entender que al final de los 2300 días de la profecía, el Señor se iba a manifestar gloriosamente como lo hizo en esos tiempos. Y he comprendido que somos un pueblo profético y que lo que había escuchado que era del gran chasco, no, fue un zarandeo. Y he aprendido cómo los hermanos de esos tiempos se unieron con un solo propósito para levantar la obra de que el Señor quería que se levantara en ese tiempo. Entonces he aprendido cómo trabajaron ellos y cómo aprender, cómo trabajar en nuestras iglesias. Cómo esa fe que ellos tuvieron, es mi oración, Señor, ayúdame a tener la fe que tuvieron los pioneros. Que uno debe de conocer la historia, como dice el himno que colocaron. Sí debemos conocer la historia para amarla. Nosotros debemos apropiarnos de la historia de nuestros padres peregrinos para poder vivir esa experiencia que ellos vivieron. Entonces ahí conocí que a final de los 2300 años nació un pueblo profético y que para honra y gloria de Dios yo pertenezco a ese pueblo, que tengo una visión y tengo una misión. Amén. Qué bueno que podemos nosotros dar testimonios, hermanos, así como hoy se están levantando hombres, entre comillas, de renombre, que quieren borrar la historia del pasado, ignorar. Se han levantado hombres a borrar la historia del gran movimiento adventista. El Señor está levantando hombres y mujeres para que la mantengan de pie. Y qué bueno, hermanos, que estamos orando para que el Señor haga en nosotros hoy algo más glorioso, porque dice de que nosotros vamos en aumento, no en detrimento. Y vamos hacia adelante, no hacia atrás. Pastor, Estamos. y perdone que lo interrumpa, y ya no quisiera volver a decir que que nacimos de un gran chasco, sino de un zarandeo que hubo en el pueblo de Dios. Amén. Estamos aprendiendo, ¿cierto? La hermana lo dice en el contexto de que ellos vivieron el gran chasco, ellos. Pero cuando nosotros estudiamos lo que hubo allí, era un gran zarandeo, según Mateo 25, porque el amo no quería insensatos en el cortejo, ¿cierto? Y el Señor probó a su pueblo para que salieran las insensatas y en el cortejo de él, en el cortejo inicial de él a la boda, entraran solamente las prudentes. Así que seguimos aprendiendo para aprender al mundo, alumbrar al mundo con la gloria. Vamos a escuchar otro testimonio brevemente, hermanos, de lo que ha significado para muchos adventistas hoy el recordar la historia del inicio. Sí, sobre todo hoy, hermanos, lo vuelvo a repetir, cuando muchos quieren borrar, algunos la ignoran. ¿Qué significado tiene el para nosotros en la vida espiritual de hoy
recordar la historia del inicio. Vamos a escuchar al hermano, el hermano Miguelito, desde Sucre, de Sucre, ¿verdad? Allá está el hermano, el departamento de Sucre en Colombia, aquí. ¿Está por allí, Buenos hermano? días, buenos días, gracias Buenos por esta días. oportunidad. Bueno, recordar el gran movimiento adventista en sus inicios es un gran privilegio porque podemos ver cómo los pioneros estaban dedicados al Señor, estaban consagrados totalmente a la obra. Y aun siendo que el Señor iba a pasar era al lugar santísimo. Y hoy día que nosotros estamos en la inminente segunda venida del Señor, cuando Él viene verdaderamente, la iglesia de la Odisea está dormida. O sea, no, no habla de la verdad, desecha la verdad y quiere que este mundo dure. O sea, da vergüenza ver cómo la iglesia de la Odisea está dormida. Y debemos tomar ejemplo de los pioneros, porque ellos daban todos sus medios, aun siendo cuando no tenían la tecnología hoy día. Tenían que viajar a caballo, en carros tirados por caballos. Y hoy día que tenemos motos, tenemos los medios de las redes sociales, y esta iglesia se ha dormido. Pero Hermano debemos Miguelito, coger ejemplo, debemos ¿qué coger ha ejemplo significado, de... hermano Miguelito? Hermano, ¿qué ha significado para ti en tu vida espiritual, hermano Miguelito, el haber participado de este recorrido que hemos venido haciendo? Bueno, eso me ha animado mucho, me ha enseñado eh, lo que sé de las profecías, en parte por mi papá y en parte por ustedes. Gracias a Dios he sido bendecido y espero seguir recibiendo más bendiciones. Amén, amén. Eh, De las Miguelito, ¿tiene cuántos años, Miguelito? El hermano Miguelito, ¿cuántos años tiene? 11. 11 añitos, hermano. Ojalá el hermano Miguelito es el junior aquí del grupo de estudio y está siempre allí conectadito y qué gozo que el Señor también está llamando a los niños para que conozcan la historia. Amén. Para que la entiendan, la vivan y la compartan, que podamos reproducir la fe que el Señor nos dio al inicio. Así que gracias, hermanos, por compartir en esta hora lo que el Señor nos ha estado dando y invitándonos, ¿verdad? Entonces, hermanos queridos, el gran movimiento adventista el 24 de octubre era un tiempo de incertidumbre porque ellos habían estado diciendo, quiero resaltar algo antes de avanzar lo que dice el tomo aquí, primeros escritos, el capítulo del 59, el mensaje del tercer ángel. Muchos de los que aceptaban el tercer mensaje no habían tenido la experiencia de los dos anteriores. Y entonces como ella estaba dando hacia el futuro, y hoy nosotros estamos viendo del futuro hacia el pasado, ¿verdad? Ella está en la visión viendo de dónde, del pasado al futuro. Y nosotros hoy estamos viendo del futuro de ella hacia el pasado, ¿verdad? Entonces dice, muchos de los que aceptan el tercer mensaje, de los que hemos aceptado el tercer mensaje, no hemos tenido la experiencia de los dos, no tuvimos la experiencia de los dos anteriores. Satanás comprendió esto y fijó en ellos su ojo maligno para vencerlos. Pero el tercer ángel dirigía la atención de ellos hacia el lugar santísimo y los que habían tenido experiencia en los mensajes anteriores les indicaban o nos indican el camino del santuario celestial. ¿Quiénes? Los que han tenido la experiencia en los dos anteriores, los pioneros, ¿verdad? Y ahí dice que
Muchos percibieron el perfeccionamiento, muchos hemos percibido el perfecto escalonamiento de las verdades de los mensajes angélicos y hemos aceptado gustosamente uno tras otro esos mensajes y aceptándolos gozosamente uno tras otro, seguimos ahora al Señor por la fe en el templo celestial. Estos mensajes son como un ancla para el pueblo de Dios. Amén, hermanos. Los que lo hemos comprendido y hemos aceptado, quedaremos libres de vernos arrastrados por los muchos engaños actuales de Satanás. Se torna importantísimo entender esto, mis amados hermanos, y aplicarlo a nuestra vida de una manera especial. Entonces, vamos a mirar qué pasó el 24 de octubre de 1844, 2 días después, y yo quisiera que vayamos aquí al libro de Primeros Escritos, donde nos habla aquí, dice aquí vi que el chasco sufrido por aquellos que habían estado confiando cuando no vieron a su Señor en el tiempo en que les esperaban, habían sido el propósito. Dice, vi el chasco sufrido por aquellos que habían estado confiando cuando no vieron a su Señor en el tiempo en que lo esperaban. Habían sido el propósito de Dios ocultar el futuro y llevar a su pueblo a un punto de decisión. Si no se hubiera dice, si no se hubiera predicado un tiempo definido para la venida de nuestro Señor, no se habría hecho la obra que Dios quería ver cumplida. Satanás estaba induciendo a muchos a mirar lejos, hacia el futuro, en espera de los grandes acontecimientos relacionados con el juicio y el fin del tiempo de gracia. Era necesario que el pueblo fuera inducido a procurar fervorosamente una preparación inmediata. Miren todo lo que hay aquí de luz sobre esto que sucedió. Ya esto lo leímos, pero estamos recordando porque esto es importante ahora, ¿cierto? Cuando el tiempo pasó, los que no habían recibido plenamente la luz del ángel se unieron con aquellos que habían despreciado el mensaje y ridicularizaron a los que estaban chasqueados. Mire, hermanos queridos, cuando pasó el tiempo, 1844, los que no habían recibido plenamente la luz, que allí es donde está la lección, la luz del primer ángel, se unieron con aquellos que habían despreciado el mensaje, y estamos hablando también del segundo ángel, y ridicularizaron a los que estaban chasqueados. Eclesiastés 1:9, es un peligro no comprender plenamente la luz que el Señor ha hecho resplandecer. Los ángeles tomaron nota de la situación de los que profesaban seguir a Cristo. El transcurso del tiempo definido los había probado. Por eso decimos que fue un zarandeo, porque aquí Dios estaba probando a su pueblo. Muchos fueron pesados en la balanza y fueron hallados faltos. Aquí hubo un zarandeo, aquí hubo un juicio. Es importante ver todo esto a través del lente profético para tener un cuadro, hermanos, un cuadro, sí. Dice, en alta voz aseveraban ser cristianos y sin embargo, en muy pocas cosas seguían a Cristo. Satanás se regocijaba por la condición de los que profesaban seguir a Jesús. Los tenían sujetos en sus trampas. Había inducido a la mayoría a dejar la senda recta y estaban intentando ascender al cielo por otro camino. Escuche, hermanos, voy a repetir. Estoy leyendo en el capítulo 57 de Primeros Escritos, se llama Otra Ilustración. Estamos parrafareando y este está en el párrafo 1, 2, 3. Estoy leyendo el párrafo 3 y 4. Miren, hermanos, habían inducido a la mayoría a dejar la senda recta
y ellos estaban intentando ascender al cielo por otro camino. Hermanos, hay que revisar nuestra experiencia, por dónde es que yo estoy transitando en el anhelo de llegar a la Nueva Jerusalén, por el sendero recto y angosto que él trazó, que nos reveló, o por otro camino. Dice entonces aquí, los ángeles veían a los santos y puros mezclados con los pecadores de Sión y con los hipócritas que amaban al mundo. Miren lo que estaban viendo. Habían velado sobre los verdaderos discípulos de Jesús, pero los corruptos estaban afectando a los santos. Por eso era necesario hacer un zarandeo, porque estaban los insensatos y los prudentes en el mismo grupo. Y aquí dice, los corruptos estaban afectando a los santos. Aquellos cuyos corazones ardían de intenso deseo por ver a Jesús, les prohibían sus profesos hermanos que hablaran de la venida del Señor, hermano. Aquellos cuyos corazones ardían de intenso deseo de ver a Jesús, se les prohibían. Los hermanos de ese tiempo les prohibían que hablaran de la que, hermanos, de la segunda venida. Por eso esto se está repitiendo otra vez. ¿Sí? Cállate, cállate. Lo que le dijeron a Bartimeo, cállate. ¿Sí? Es interesante esto, dice, les prohibían, hermano, libertad de conciencia es lo que vemos ahora en el fin del tiempo, lo mismo que pasó. Controlar la conciencia de los genuinos y de los verdaderos discípulos del Señor. Miren, entonces, los ángeles veían la escena y se solidarizaban con el remanente que amaba la aparición del Señor. Otro ángel poderoso fue comisionado para que descendiera a la tierra. Jesús le puso en la mano algo escrito y cuando llegó a la tierra exclamó. ¿Alguien está siguiendo la lectura? ¿Qué exclamó? Dice, ha caído Babilonia, Apocalipsis 14:8. Entonces ¿Qué vi cayó? a los Babilonia. Ha caído Babilonia, hermano. Es importante porque usted cree que Babilonia es la iglesia católica. Aquí está hablando de Babilonia como el protestantismo. Apóstata que rechazó el mensaje del primer ángel y del segundo. Aquí está ya el segundo, mire, ¿sí ve? Aquí estábamos hablando del primer ángel al segundo ángel. Entonces vi a los que habían sido chasqueados alzar sus ojos al cielo, mirando con fe y esperanza en busca de la aparición de su Señor. Pero cuando parecían permanecer a un estado de estupor, como si estuvieran dormidos. Escuche, pero muchos parecían permanecer en un estado de estupor, como si estuvieran dormidos. Sin embargo, yo podía ver rasgos de profunda tristeza en sus rostros. Los chasqueados veían por las escrituras que estaban en el tiempo de la demora y que habían de esperar con paciencia el cumplimiento de la visión. La misma evidencia que los había inducido a esperar a su Señor en la primavera, aquí está hablando de los dos chascos, hermanos, la misma evidencia que los había inducido a esperar a su Señor en 1843 estaba en el contexto del calendario hebreo. Aquí está hablando del calendario hebreo. 1843, durante todo ese año estuvieron ellos esperando al Señor hasta el 21 de marzo de 1843, porque ya estaríamos hablando del año nuevo, por así decirlo, el año nuevo, el año judío termina en 21 de marzo y comienza el año nuevo, el año religioso, ¿sí? Me puedan entender, aquí dice, los inducí a esperar al Señor en 1844, ya ahora en el otoño, porque aquí está la luz de la luz que en este tramo brilló. Sin embargo, vi que la mayoría no poseía aquella energía que había distinguido su fe en 1843. El chasco que habían sufrido había debilitado su fe. ¿Cuál chasco? El primer chasco. ¿Se acuerdan que hubieron dos chascos o dos zarandeos? Mateo 25, hay dos chascos. La parábola de las vírgenes, hay dos chascos implícitos allí. ¿Ya?
A medianoche, dice, a medida que el pueblo de Dios se unía en el clamor del segundo ángel, aquí está hablando del clamor de medianoche, ¿ya? Del segundo ángel, mire, a medida que el pueblo de Dios se unía al clamor del segundo ángel, la hueste celestial manifestaba los más profundos intereses del afecto mensaje. Veían a muchos que llevaban el nombre de cristianos volverse con escarnio y ridículo hacia los que habían sido chasqueados. Escucha, hermano, ¿de dónde va a comenzar aquí la qué? La persecución, ¿verdad? No vino de De los nuestra católicos de iglesia. aquel tiempo, de la misma iglesia, hermanos queridos, ¿sí? La misma evidencia, dice aquí, veían con mucho que llevaban el nombre de cristianos volverse con escarnio y ridículo hacia los que habían sido chasqueados, al caer de labios burladores las palabras, no ascendisteis todavía, no ascendisteis todavía, lo que le decían a Gira Nelson, ¿se acuerdan? En la película. Al caer de labios burladores, dice, un ángel les escribía, o dice, un ángel las escribía. Hermano, yo le digo en el nombre del Señor, nosotros no estamos obligados a creer todo lo que oímos, pero cuidado con estar condenando las cosas. Aunque usted de pronto en el momento no las comprenda, no las condene, a menos que usted tenga un argumento sólido de que se puede refutar. Eh, Ayer estaba viendo un video y no necesitaba oír más, sino un pedacito para ver que sabemos que has venido de Satanás. Porque nadie puede decir lo que tú estás diciendo si no está Dios, si no está el diablo con él. Estoy haciendo una aplicación de esa palabra en ese contexto, ¿sí? Sabemos que has venido de Satanás porque nadie puede decir lo que tú dices a menos que el diablo esté con él. O puede aplicarse también porque nadie puede hacer lo que tú haces a menos que el diablo esté contigo. Hablando de las personas que hacen cosas malas, que son así como Dios usa con su espíritu a que nosotros digamos cosas buenas y hagamos cosas buenas. También, amados hermanos, el diablo está trabajando con el espiritismo para que el hombre diga cosas blasfemias, torcidas, tuerza la palabra y haga cosas. Finalmente, cuando usted comienza diciendo cosas malas, va a terminar haciendo cosas malas, ¿sí? Y entonces aquí dice que estos hermanos habían puesto en ridículo hacia los que habían sido chasqueados, y el ángel dijo, se burlan de Dios. Y aquí no dice ella, dijo el ángel, ¿se burlan de qué? Se burlan de Dios. Es interesante, hermano, cómo esta incredulidad cada vez se va volviendo más atrevida. La incredulidad, a medida que llegamos al fin, se va volviendo más atrevida. Se burlan de Dios. A veces hay hermanos que uno me decía, y lo digo con tristeza, un pastor ya de experiencia. ¿Quién dijo que yo necesito para leer un libro tengo que ayunar? Porque yo estaba promoviendo un ayuno para leer El conflicto de los siglos con ayuno y oración, como dice el mismo libro. Y yo para ir a un ayuno a leer un libro, yo mejor me quedo en la casa y lo leo en la casa. Se burlan de Dios. La Biblia dice que vendrán burladores, hermanos, y el remanente debe saber eso. No solamente van a venir diciendo cosas, sino que van a burlarse. Esto pasó en el año 1844 y se está repitiendo la historia. Se burlan de Dios. Me fue recordado un pecado similar que fue cometido en tiempos del Antiguo Testamento. En tiempos antiguos, Elías había sido trasladado del cielo a su manto, había sido sobre Eliseo. Unos jóvenes impíos que habían aprendido de sus, Padre, de sus ay, padres. hermano, ojo con los comentarios que a veces hacemos en la casa, ¿verdad? Porque los comentarios que hacemos como padres afectan a los hijos. Y dice, habían aprendido de sus padres a despreciar al hombre de Dios,
Ahora siguieron a Eliseo gritando en tono de burla, calvo, sube, calvo, sube. Al insultar así a su siervo, habían insultado ¿a quién? A Dios, y recibieron de inmediato su castigo. Igualmente los que se habían burlado de la idea de que los santos ascendieran, serán visitados por la ira de Dios y conocerán que no es algo liviano burlarse de Dios. Si usted se burla de los siervos de Dios, usted se está burlando de Dios. Escuche, hermanos queridos, esto es una cosa interesante aquí. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos mirar qué pasó. Por eso estas lecciones nos ayudan, hermanos queridos. ¿Qué está pasando hoy? Hermanos que abiertamente y con risas se burlan de la sierva de Dios. Hombres que fueron alimentados por la iglesia, a quienes las iglesias les proveyó el estudio que hoy tienen. Se burlan de Dios. Terrible. ¿Hasta dónde hemos llegado? Y lo digo no por ustedes, hermanos, que están aquí entendiendo las cosas. Lo digo por los que están en contra de la verdad presente. Usted se está burlando de Dios y de Dios nadie se burla. Porque eso está escrito, hermanos. Tengamos cuidados. Tema a Dios y denle gloria. Pero también témale a los siervos de Dios que predican ese mensaje. Como dije, hermanos, témale al Dios y dele gloria, como dice el primer ángel. Pero ¿sabe a quién debe temerle también usted? Al siervo que Dios envía para que anuncie ese mensaje. Témale. Vamos, hermanos queridos. Bueno, todo esto está aquí en este libro. Podemos pasar todo el día leyendo esto, pero quisiéramos de pronto hacer memoria de lo que pasó ese 24 de octubre cuando el Señor nos vi ese tiempo de incertidumbre. Dice la Biblia, dice aquí la visión, hermanos. Jesús comisionó a quién, hermanos. Jesús comisionó a quienes. Esto es importante porque no estamos solos, hermanos. Hay ángeles que el Señor tiene activos en favor de su pueblo. Miren lo que dice. ¿Alguien lo puede leer, hermanos? Jesús comisionó a sus ángeles para que volaran prestamente a revivir y fortalecer la fe en decadencia de su pueblo y a prepararlo para comprender el mensaje del segundo ángel y el paso Amén. importante que pronto se había de dar en el cielo. Párele ahí, hermano. Mire importante de esta comisión que hay aquí, esta parte importante, ¿no? Una comisión de ángeles especiales que vienen a la tierra prestamente a revivir y fortalecer la fe. Amén. En decadencia de su pueblo. Amén, hermanos. Y a prepararlo para comprender el qué. El mensaje del segundo ángel. Qué maravilloso. Y que para que comprendieran el paso importante que estaba por darse. ¿Cuál era el paso, hermana? Entonces, aquí estamos hablando de que todavía no ha llegado aquí el 22 de octubre. En este momento están en la incertidumbre del primer chasco, ahora están pasando al tiempo del segundo ángel, en el momento histórico de la visión. ¿Me están entendiendo? Siga leyendo, hermana, por favor. Vi a estos ángeles recibir gran poder y luz de Jesús y volar rápidamente a la tierra para cumplir su mandato de ayudar al segundo ángel en su obra. Entonces aquí está el clamor de medianoche. Estos se le unen al segundo ángel, ¿sí? ¿Ya? En el verano de 1844, todavía estamos en el verano de 1844. Siga, hermana, por favor. Una gran luz resplandeció sobre el pueblo de Dios cuando los ángeles clamaron: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Ya lo entendemos, hermana, que aquí dice, aquí viene el novio, ¿sí? El novio. Por las traducciones, ¿no? Por las Entonces, traducciones, ¿ya? Aquí viene el novio, salid a recibirle. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el novio, salid a recibirle. Ahí estamos hablando en el verano de 1800, agosto, esto fue en agosto de 1844. ¿Ya?
agosto, julio, agosto, septiembre, ¿sí? Todo esto está en el cronograma de la profecía. Siga, hermana. Entonces vi a aquellos que habían sido chasqueados levantarse y en armonía con el segundo ángel proclamar: aquí viene el novio, salid a recibirlo. La luz de los Sígale. ángeles penetraba las tinieblas por doquiera. Satanás y sus ángeles Sí. procuraban impedir que esta luz se propagara y tuviera el efecto que debía tener. Tremendo, Ya. tremendo. Sigue, hermana. Contendían con los ángeles del cielo, diciéndoles que Dios había engañado al pueblo y que con toda su luz y poder no podían hacer creer al mundo que Cristo iba a venir. Pero Escuche esto, hermano. Dios había aquí. Mucha gente se burla de lo que es, el gran chasco o lo que estamos estudiando. Mucha gente se burla hoy, hermanos. Y aquí está diciendo que el que se burla de esto es el propio diablo. ¿Ya? Dios dice aquí, Satanás, ¿cierto? Que Dios había engañado a quién. el Dios había pueblo. engañado al pueblo. Tremendo, hermanos. Tremendo. Siga leyendo porque esto se pone cada vez más bueno. Pero a pesar de que Satanás se esforzó por estorbarles el paso y desviar la luz de la atención de la gente, los ángeles de Dios continuaron su obra. Aleluya. Los ángeles de Dios ahí están. Amén. Qué maravilloso, hermano. No estamos solos. Siga leyendo, hermana, que esto está bueno. Aquellos que recibían la luz parecían muy felices, miraban constantemente hacia el cielo y anhelaban la venida de Jesús. Algunos lloraban y oraban con gran angustia. Parecían fijar sus ojos en sí mismos y no se atrevían a mirar hacia arriba. Una luz del cielo apartó de ellos las tinieblas y sus ojos, que habían estado fijos en sí mismos, se dirigieron hacia arriba y en todos sus rasgos se expresaban la gratitud y el santo gozo. Jesús y toda la hueste angélica miraron con aprobación a los fieles que aguardaban. Amén. Vamos a seguir, hermanos. ¿Estamos ciertos que sí? Vamos a continuar y terminamos esta sección y estamos haciendo memoria de este momento histórico tan importante, hermanos, para nosotros en la historia como preparación para entrar a la Nueva Jerusalén. Todas estas experiencias necesitamos refrescarlas en nuestra mente para que nosotros podamos estar de pie en el fin. O sea, el Señor no va a volver a revelar estas visiones, hermanos. Estas visiones ya fueron reveladas. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos es que mantener fresca esta experiencia. Siga leyendo, hermana, por favor. Los que habían rechazado la luz del mensaje del primer ángel y se habían opuesto a ella, perdieron la luz del segundo y no pudieron ser beneficiados por el poder y la gloria que acompañó el mensaje: aquí viene el novio. El clamor de medianoche. Jesús se apartó de ellos con ceño, porque lo habían despreciado y rechazado. Los que Entonces, recibieron. ¿por qué? ¿Qué fue lo que despreciaron? Escucha, hermano, cuando desprecias el mensaje, desprecias al mensajero y desprecias al que envía el mensaje. Sí. Y Jesús se apartó de ellos. Ha caído Babilonia. Eso significa eso. Ha caído Babilonia. Sígale, hermana. Jesús se apartó de ellos con ceño, porque lo habían despreciado y rechazado. Los que recibieron el mensaje fueron envueltos por una nube de gloria. Amén. Temían muchísimo ofender a Dios, y mientras aguardaban, velaban y oraban para conocer su voluntad. Vi que Satanás y sus ángeles procuraban separar al pueblo de Dios de esa luz divina, pero mientras los que esperaban apreciaban la luz y mantenían los ojos levantados de la tierra a Jesús, Satanás no podía privarlos de sus preciosos rayos. El mensaje Amén. dado desde el cielo enfurecía a Satanás y sus ángeles e inducía a aquellos que profesaban amar a Jesús, pero despreciaban su venida, a encarnecer a los fieles que manifestaban confianza. Pero un ángel anotaba todo insulto, todo desprecio, todo daño que los hijos de Dios recibían de sus profesos hermanos. Esto nos debería dar temor, ¿verdad? Por eso aquí dice, teme al Señor y dale gloria. Teme al Señor, respete al Señor y a sus siervos y a su mensaje, ¿no? Respete.
Lo digo, hermanos, porque estamos en un tiempo nunca antes visto de atrevimiento. O sea, tremendo lo que estamos viviendo hoy. Personas que abiertamente y lo dicen con carcajadas. Hermanos, tremendo esto. Esto nos lleva a una reflexión profunda, hermanos. Primero que todo, para que revisemos el mensaje, para que identifiquemos quiénes son los mensajeros y para que tengamos una experiencia con el que envía el mensaje en nuestro Señor, ¿verdad? Más profunda. Siga leyendo, hermano. Muchísimos alzaron la voz para clamar: aquí viene el novio. Y abandonaron a sus hermanos que no amaban la aparición de Jesús ni querían permitirles espaciarse en su segunda venida. Vi a Jesús apartar el rostro de aquellos que rechazaban y despreciaban su venida. Y luego ordenó a los ángeles que sacaran a su pueblo de entre los impuros para que no quedaran contaminados. Los que eran Ajá, obedientes sí. al mensaje, se destacaban, libres y unidos. Una luz Amén. santa resplandecía sobre ellos. Amén. Renunciaban al mundo, Amén. sacrificaban sus intereses y tesoros terrenales Amén. y dirigían sus miradas ansiosas hacia el cielo a la espera de ver a su amado libertador. Qué maravilla, hermanos. Una santa luz brillaba sobre sus rostros, denotando la paz y el gozo que reinaban en su interior. Jesús pidió a los ángeles que fueran y lo fortalecieran, porque se acercaba la hora de su prueba. ¿Cuál era la hora de la prueba, hermanos? ¿Cuál era la hora de la prueba que se acercaba para este momento? El 22 de octubre. ¿Ya? El momento de la prueba aquí era ¿cuál? El 22 de octubre de 1844. Ahí venía la prueba mayor. ¿Sí? Sígale. Vi que estos que aguardaban no habían sido todavía aprobados como debían serlo. No estaban Escuchen, exentos. ¿qué fue lo que pasó ahí, hermanos? ¿Qué pasó ahí? Un zarandeo. Dios estaba probando a su pueblo. Estaba probándolos. El cáliz de amargura que los lava, nos emblanquece y nos purifica. ¿Sí? Todavía debían ser probados un poco más. Sígale, hermano. No estaban exentos de errores. Y vi la misericordia y bondad de Dios que Dios manifestaba al mandar a los habitantes de la tierra una amonestación y mensajes repetidos para inducirlos a escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar las escrituras a fin de que pudieran despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. Mediante estos mensajes, Dios ha estado llevando a su pueblo a donde Él pueda orar en su favor con mayor poder y donde ellos puedan Amén. guardar Repítalo, todos hermano, los repítalo, mandamientos. hermano. Mediante Repítalo, estos hermano, otra vez. mensajes, Dios ha estado llevando a su pueblo a donde Él pueda orar en su favor con mayor Escuche, poder. con mayor poder, a la plataforma a la plataforma, donde Dios pueda derramar poder más. Por eso todo esto hace parte, hermano, de un sistema, ¿cierto? De verdades, donde ellos puedan guardar con mayor poder y donde ellos puedan guardar todos sus mandamientos. Por eso el Señor los separó. Aquí estamos hablando de esa época previo al 22 de octubre de 1844. Hermanos queridos, que el Señor nos fortalezca con esta experiencia, renueve nuestra fe, hermanos. Hoy más que nunca el Señor quiere reproducir en nosotros, en el fin, la obra que inició en los inicios. Que podamos ser hallados como esos fieles portaantorchas, que podamos ser hallados como esos instrumentos que fueron movidos en aquel tiempo a pasar una experiencia similar. Por eso cuando usted entiende esto, hermanos, aquí no hay lugar para la disidencia, hermano. Aquí no hay lugar para la disidencia porque miren estas cosas cómo nos afirman y nos confirman en la plataforma de la verdad presente, hermanos queridos. Es simplemente estudiar un poco más y comprender que tenemos que ser purificados, que tenemos que ser probados, que debemos dar testimonio de la verdad presente en presencia de nuestros hermanos en primer lugar. Debemos ser testigos vivos del poder transformador del Evangelio eterno
allí en la iglesia donde estás. No es para irte de la iglesia, es para que te confirmes en la verdad que la iglesia recibió del Señor y vivirla y ejemplificarla, hermanos queridos. ¿Ya? Es importante que nosotros seamos hoy unos canales, unos instrumentos de que veamos, oiga, verdaderamente el poder de Dios no nos ha abandonado. Dios es fiel. Todavía hay hombres que no han doblado la rodilla, que aunque hay muchas malas nuevas, hay buenas nuevas de lo que el Cordero está haciendo, de lo que el Cordero ha hecho y de lo que va a hacer. Amados hermanos, si de pronto hoy la iglesia está llena de muchas cosas malas, porque estaba escrito de paso, lo que sucedió volverá a pasar, pero hay un remanente y mire cómo los ángeles del cielo están allí trabajando, porque lo que hizo el Señor es una garantía de que nos muestra lo que está haciendo en este tramo que nos ha tocado, hermanos, y de aquí muy pronto el Señor nos sacará, no para ir a formar parte de otra iglesia, hermanos. Nos sacará de aquí para llevarnos a dónde, hermanos, a la nueva Jerusalén. Amén. Que nosotros nos podamos nuestro corazón y este gran movimiento adventista recobre vida y toda la tierra sea alumbrada ahora con el tercer ángel. Vamos a orar. Querido Padre, gloria te damos por la manera maravillosa, por la manera misericordiosa, Señor, como tú condujiste a tu pueblo en el pasado. No hay nada que temer al futuro, a menos que olvidemos cómo nos guiaste y todo lo que tú nos enseñaste. Hoy son muy pocos los que conocen los detalles de la manera maravillosa como nos guiaste. Y hoy son muy pocos los que conocen todas las cosas que tú nos enseñaste en el inicio del viaje hacia la Nueva Jerusalén. Queremos pedirte, Padre, como pidió tu siervo, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva en este tiempo, hazla conocer. Que en la ira te acuerdes de la misericordia, Señor, porque queremos entrar contigo a la nueva Jerusalén. Gracias te damos, Señor, por hacernos parte de este estudio, por hacernos parte de este grupo maravilloso en el cual estamos cada día aprendiendo para estar más cerca de ti, Señor. Gracias te damos por estas lecciones preciosas en el nombre de tu eterno Hijo. Amén, amén.